continuando con esta jornada de exposiciones, vamos a continuar con un tema muy interesante, que es la prevención de... No, me equivoqué, disculpen. Son los aspectos relevantes de la fatiga cognitiva y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bases para un programa efectivo de la prevención de la fatiga y somnolencia. Tema muy interesante que está tomando mucha importancia en estos últimos años ante los accidentes que venimos teniendo, especialmente con vehículos. Esta exposición va a estar a cargo del señor Héctor Anabalón, doctor. Él es director médico y fundador de Alert Plus, médico internista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundador del Centro de Sueños de Santiago, Sleep Center. Asimismo, pertenece a la Sociedad Americana del Sueño y a la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. Entonces, lo invito al estrado al doctor Héctor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al seminario. Vuelvo de nuevo al ISEM, con el cual, tenemos en lo personal una relación de vinculación en lo técnico y profesional. Y la verdad es que me gustaría compartir en esta presentación algunos aspectos referidos a conceptos en una fase inicial y posteriormente darle a conocer aspectos de la experiencia nuestra en terreno de los programas de la fatiga. Lo primero que les quiero mostrar es un muy breve video que muestra una imagen duplicada de un conductor que va teniendo evidentemente signos claros de fatiga severa. Tiene el pestañeo o pestañazo que le llaman los conductores, y en un momento dado genera un accidente que puede ser, dentro de otras causas, la fatiga o un factor causal como el alcohol. La verdad que lo que me interesaba mostrar en este video era esencialmente la presencia en un conductor de fatiga aguda severa que está teniendo, por la condición de fatiga severa, cuadros que son de microsueños en los cuales el cerebro se desconecta en la práctica literalmente de la persona, la cual puede estar con los ojos abiertos o cerrados. La persona tiene una ceguera cognitiva, no ve, y por lo tanto hay una relación causal directa con la accidentabilidad. Me interesaba mostrar eso como para poner una situación de fatiga en el punto más marcado, más extremo, la fatiga severa. Y poner una descripción general que la fatiga no es solo la sensación de un cansancio marcado, sino que a nivel neurobiológico es la pérdida de lo que se llama el equilibrio homeostático del organismo, el equilibrio funcional, que significa que hay un funcionamiento de las diferentes partes del organismo en forma equilibrada, que vamos a ver con más detalle. Y eso es lo que se pierde, y eso es lo que se llama la alostasis, que es una condición de búsqueda de un equilibrio, y en ese sentido no hay una definición de fatiga acordada por todo el mundo, pero esencialmente, desde el punto de vista conductual, es un estado psicofisiológico que se caracteriza por una falla ejecutiva, detrás de la cual hay un compromiso de la corteza cerebral y para mantener un rendimiento frente a una tarea. Es una de muchas definiciones
Pero también hay una definición agregada que es la búsqueda a través de un impulso biológico de un descanso reparador. En otras palabras, la alostasis, que les mencionaba recién, que es la búsqueda de un equilibrio en el organismo, es la forma en que detrás de la fatiga hay mucho más que un cansancio, hay un desajuste funcional del organismo que busca equilibrarse. Esa búsqueda del descanso reparador es una manera de mirar la fatiga en un concepto más amplio que va a tener lógicamente implicancias en cómo se puede manejar. Esto es solamente para poner un breve listado de los puntos que de manera rápida vamos a ir mirando. Y lo primero que quería mostrarles es cuáles son las características más relevantes de la fatiga. Y en esta lámina está puesto que una de lo más relevante y más conocido es que la fatiga es un fenómeno multifactorial. Es decir, no hay una relación causal única. No es el equivalente fatiga, deuda de sueño, es lo mismo. No. ¿Es importante la deuda de sueño o un trastorno circadiano? Por supuesto que sí. Y los dos factores más relevantes en el desarrollo de la fatiga son el sueño y el nivel circadiano. Y además, lógicamente hay otros factores que juegan un rol diferente en cada caso, ya sea una infección concomitante, una patología crónica, un nivel de deshidratación, la presencia de altura geográfica, es decir, el uso de algún medicamento, es decir, hay un fenómeno que es fundamentalmente multifactorial, que es muy relevante. Otra característica que puse acá en esta lámina del medio, y por qué cuando mostraba el video y había el accidente aparecía fatiga y aparecía alcohol, porque el efecto tanto de la fatiga como del alcohol a nivel cerebral es muy similar. Y esa imagen de una tomografía computarizada muestra las áreas que compromete en el cerebro en forma similar la fatiga y el alcohol. Y además, la fatiga y el alcohol también tienen en común un fenómeno que es la dificultad de la autopercepción. Es decir, es de todos conocido que la persona bajo los efectos del alcohol refiere muchas veces que sus capacidades de conducción han mejorado bajo los efectos del alcohol, y realmente la persona cuando dice eso es que realmente siente eso. Es decir, las zonas cerebrales que se afectan por la fatiga también afectan la autopercepción. Y esta imagen es para poner un énfasis en que tanto la fatiga como el alcohol producen efectos similares, pero cuando están juntos, el efecto no es aditivo, es multiplicativo. Es decir, se potencian. Y por otro lado, esta lámina que les estoy mostrando acá es básicamente para hacer un énfasis en el tema de la percepción, que nos lleva a lo que nosotros actualmente hablamos como ceguera perceptiva en relación a la fatiga. Acá el doctor Dínguez en Estados Unidos mostraba que a veces la persona podía tener una deuda de sueño creciente con fatiga en días sucesivos, pero no percibía él en su sintomatología subjetiva que estaba más fatigado. Entonces la fatiga tiene estas características fundamentales a la cual le agregamos una característica de la fatiga que es un fenómeno habitualmente gradual. Y acá está puesto desde un momento en que hay un reposo y hay un nivel de fatiga ausente, y en el curso del día de la actividad laboral puede en forma lineal o a veces circular ir avanzando hacia la fatiga severa. ¿Por qué ponemos esta gráfica? Es porque proponemos en la forma de ir evaluando e implementando medidas correctivas, que en la medida que yo detecto la fatiga en esta zona, en una zona donde no se ha expresado claramente la fatiga, si yo hago alguna intervención, las posibilidades de revertir la condición de fatiga van a ser mayores que si yo trato de actuar en la zona
de alta fatigabilidad con microsueños y es importante este tema porque esto implica enfocarse en una actividad más preventiva. Es decir, prevención implica lógicamente actuar antes, poder actuar, cosa que está más limitada. Cuando aparecen los microsueños, habitualmente los conductores están muchas veces lejos del punto de trabajo. Hay sistemas de detección, pero donde hay un camino por desarrollar es cómo podemos detectar el nivel de desajuste hemostático. Se usa a través de lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, esto es para explicar las características de la fatiga y por qué es importante una mirada preventiva. Esta imagen es solamente para mostrar que, aparte de ser un fenómeno multifactorial, tiene implicancias socioecológicas, porque hay aspectos de estilo de vida, hay determinantes individuales, sociales, el ambiente moderado por el humano o el ambiente natural son factores que juegan un rol, contaminantes ambientales, los aspectos familiares. Es decir, la fatiga es un fenómeno que tiene lógicamente una alta complejidad, pero también es bueno tener en cuenta de qué manera podemos hacerlo más operativo. Esta lámina que les muestro ahora es solamente para poner un énfasis en que acá tenemos nosotros el planeta que habitamos, que tiene al menos 4.500 millones de años de existencia, y en esa existencia ha estado funcionando entre el día y la noche, de una manera muy clara, muy marcada, y la vida humana aparece hace 200.000 años, lo cual, para hacer una equivalencia, si la vida de la Tierra la lleváramos a un día, la presencia de la vida humana apareció en los últimos 4 segundos. Es decir, la adaptación del ser humano al planeta Tierra pasa lógicamente por adecuarse, y no solamente en la vida humana, sino que en todo sentido el resto también de la vida en general, tiene que funcionar adaptado. Y el ser humano, con su núcleo superaquiasmático, ha marcado en el cuerpo humano un día y una noche corporal que debería funcionar en equivalencia al día y la noche geofísica de la Tierra. Es decir, esa es la condición natural de armonía entre el funcionamiento del ser humano, de la Tierra, y esto que está acá es nuestra sociedad, que claramente muestra que en la noche hay un insomnio probablemente, dificultad para dormir, y en el día, que hay sol, iluminación, hay una tendencia al sueño. Entonces, uno dice, y el ser humano, por otro lado, el cerebro humano, que es más o menos el 2% del peso corporal, recibe el 20% de la sangre por minuto, por lo tanto es un órgano de alto requerimiento funcional y por lo tanto de mucha fragilidad también. Tiene una zona de la corteza, que es la corteza prefrontal, que vamos a ver con un poco más de detalle, que es la parte más crítica de mayor elaboración conceptual cerebral, pero más crítica y que se afecta lógicamente primordialmente cuando aparece este desequilibrio homeostático que es la fatiga. Estos solamente son agregados, como es la iluminación de la Tierra, que uno ve que en la noche hay mucha más luz y eso ha hecho que el día esté invadido por la luz, haya una especie de deuda de sueño de la sociedad, y a lo cual se le ha sumado también el efecto de la pandemia, que ha significado lógicamente también mayor interferencia, aparición de insomnio, estrés, cuadros infecciosos post-COVID, fatiga post-COVID. Es decir, todos estos elementos son importantes tomarlos en cuenta, y esa es la razón
por la cual hablamos de que la fatiga está asociada claramente al error humano, ¿verdad? Porque hay menor atención al objeto, los tiempos de reacción son más amplios, aumenta la distractibilidad. También hay menor capacidad de monitorizar el funcionamiento propio, y hay una tendencia también, que no está puesta acá, que es cuando la persona divaga y se activa lo que se llama en el cerebro la red neuronal por defecto, hace que la persona se distraiga y se concentre menos en la tarea. Entonces, todas estas condiciones llevan, lógicamente, a la mayor frecuencia de error humano. Tenemos también, hablando de la neurobiología, como les decía, están marcadas las regiones cerebrales comprometidas, y cuando hablamos de la corteza prefrontal, que decíamos que es la zona de la corteza que tiene las funciones ejecutivas para la actividad de trabajo, orienta la atención, la memoria de trabajo, además no es solo la corteza prefrontal la que se afecta en la fatiga, sino que también otras áreas. Es decir, hay una red neuronal de la fatiga que se compromete. Y esta corteza prefrontal, le quiero mostrar solamente que tiene una porción, dos porciones, pero una de ellas, la porción que se llama medial, tiene una relación directa con el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué les digo esto? Porque significa que en la fatiga, la zona de la corteza prefrontal, que está acá, se relaciona directamente con el sistema nervioso autónomo, que es la expresión del desajuste homeostático, como conversábamos. Y aquí, a modo de ejemplo, quiero poner, se muestra en un estado normal de alerta. Este es un cerebro alerta donde está la corteza prefrontal en verde. Esta es una persona que está descansada, y la corteza prefrontal, que es la que domina la actividad, mantiene un control, a través de esta flecha se ve, sobre las funciones más básicas, y en la medida en que aparece la fatiga, esto es bien importante, no solo la fatiga, también puede ser un estrés no controlado. El estrés no controlado y la fatiga actúan de la misma forma, haciendo que la corteza cerebral deje de tener el control, se altera y aparece la impulsividad en la toma de decisiones y las consecuencias que llevan a accidentes. Básicamente, ese es el motivo de mostrar esa lámina. También, siguiendo lo mismo que acabo de mencionar, este es el funcionamiento de la corteza prefrontal, que tiene un nivel óptimo. El nivel óptimo del funcionamiento es ese, de la alerta, pero ya sea por fatiga o por estrés, cuando hay muchas catecolaminas a nivel del sistema nervioso central, se altera tanto por la fatiga como por el estrés. Esto tiene una importancia porque uno puede encontrar en otros ámbitos condiciones que se acercan al estrés, como el burnout. Y uno ve que las personas que tienen burnout en el ámbito laboral están cerca de llegar al estrés no controlado. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de un desequilibrio homeostático, estamos hablando que puede ser la expresión de la fatiga, del estrés no controlado, o también del estrés que está en vías de no controlarse totalmente. También existe a nivel de la corteza la acumulación de metabolitos asociados a la fatiga, como el glutamato. Se ha visto, esto tiene importancia porque se pensaba antiguamente que en el cerebro solamente las neuronas tenían una actividad importante, y se ha visto que lo que se llama la glía, que es el tejido que siempre se nos enseñaba como de soporte de las neuronas, tiene una actividad funcional de limpieza muy importante, y por lo tanto es un elemento que hay que tener en cuenta. Hablando ahora de algunos aspectos breves del sueño, solamente mencionar que es conocido por ustedes que el sueño tiene básicamente un sueño
que es el sueño no REM, y el sueño REM, que es el que tiene los movimientos oculares rápidos. El sueño no REM es el más frecuente, fundamentalmente tiene sobre sí la memoria y también lo que se llama la homeostasis sináptica. Es decir, en el cerebro se ha visto que tiene su propio sistema de limpieza cerebral a través de un sistema linfático propio, que es se llama el sistema linfático, y ese sistema de limpieza del cerebro funciona en el sueño no REM, en el sueño profundo, en el sueño que se presenta en la primera mitad de la noche. Ese sueño, el sueño no REM, es fundamental. Y cuando hay deuda de sueño, el organismo lo primero que hace es recuperar ese sueño, el sueño no REM, el sueño profundo. Y también tenemos el sueño REM, que es cuando soñamos, acá también se sueña, pero que tiene que ver con la creatividad, la flexibilidad cognitiva. Es decir, ambos son importantes, pero tienen ciertas características que era interesante dar a conocer. También, como les mencionaba, ya lo había dicho, que el sistema linfático que limpia el cerebro tiene una limpieza fundamental de lo que se llama el beta-amiloide, que está relacionado con el deterioro cognitivo. Así que tiene una función muy importante. Hablando muy breve del tema del sueño, acá como modelo de regulación, saben que hay un proceso que se llama homeostático para regular el sueño y uno que es el proceso circadiano. ¿Por qué está puesto así como un reloj de arena y un reloj de pared? Porque el proceso homeostático, que es el proceso que se llama, que es puesto como un reloj de arena para decir que tiene alguna injerencia en el sentido, la historia individual de sueño de la persona. Cuando la persona tiene una deuda de sueño, este proceso se va la persona teniendo cada vez más hambre de sueño, necesidad de dormir, y se acumula una sustancia que se llama la adenosina y aumenta mientras más haya vigilia y la persona entra en sueño y de esa forma se va limpiando y la persona recuperando. Mientras que el proceso C, que es el proceso de la alerta que proviene del núcleo, núcleo supraquiasmático, viene de los ritmos biológicos y no dependen básicamente del antecedente de la persona y de sus capacidades de sueño. Esto es una reseña muy breve de que tal como el oído como tiene una función de audición y de equilibrio, también el ojo tiene la visión por un lado y tiene el tema circadiano, que la retina tiene receptores, la melanopsina, que a través de la luz azul del espectro del sol llega al núcleo supraquiasmático y de aquí se activan los relojes corporales, musculares, hepáticos, renales, digestivos, cardíacos. Todo el organismo funciona como una orquesta perfecta que es con un director de orquesta que está dando esta integración y que continúa, lógicamente, con la liberación, ¿verdad?, en la noche de la melatonina y en la mañana del cortisol. Los procesos de regulación los muestro acá porque de alguna manera uno tiene un equilibrio entre el proceso circadiano y el proceso de sueño que funcionan en forma opuesta, pero de alguna manera se van equilibrando y la resultante es el nivel de alerta. El nivel de alerta, que es al final de cuentas el equilibrio entre el elemento circadiano y homeostático, es lo que se usa como referente para evaluar el nivel de alerta y vigilancia de la fatiga. Eso es lo que habitualmente se usa como forma de evaluar el compromiso cognitivo de la corteza prefrontal. Agregué aquí como un elemento adicional que se usa también, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un elemento que es la expresión de cuál es el equilibrio del sistema nervioso autónomo. El simpático, el parasimpático son parte del equilibrio homeostático que conversábamos al inicio.
Y ese equilibrio homeostático es una señal importante que también se considera en la evaluación de la fatiga. Nada más que para mostrar esta lámina que cuando se produce el desajuste circadiano, que hablábamos de la sociedad 24/7, se producen disfunciones porque se va perdiendo la ritmicidad y la interacción cronológica entre las distintas, entre lo que ocurre en el medio ambiente y cómo esto la persona lo puede procesar. Y este desajuste y este desequilibrio es lo que va condicionando problemas crónicos, ya sea metabólicos, en el sentido de alteraciones de la insulina, ya sea cardiovasculares, como hipertensión o enfermedades coronarias, o neurológicos. Estaba hablando recién y hablamos al principio del sistema nervioso autónomo a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y solamente esta lámina lo que persigue es decir que el sistema nervioso autónomo, es decir, el equilibrio, ¿verdad?, está puesto o funciona tanto en la médula espinal, en el encéfalo, en el hipotálamo, todo está integrado. Es decir, esta lámina solo para mostrar que hay una integración y que cuando ocurre la fatiga no es solo que afecta al cerebro, sino que a través de la conexión con el sistema nervioso autónomo se afecta todo el organismo. Y esta variación de lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca es simple de medir porque no es la frecuencia cardíaca, sino que cuánto va variando en el tiempo, cuál es la variabilidad en el tiempo, y es un reflejo tanto del tono autonómico, de cómo está equilibrado el simpático con el parasimpático. Entonces decimos que es un indicador no invasivo del sistema nervioso autónomo y es una variable biométrica que permite hacer el seguimiento. Entonces, ¿en qué aspectos prácticos se ha visto que la HRV o variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene utilidad? En lo concreto, es una muy buena variable cuando uno se encuentra en programas de la fatiga con trabajadores que tienen antecedentes cardiovasculares, ya sea que tengan hipertensión, que hayan tenido algún tipo de accidente coronario, porque el nivel de HRV o la variabilidad de la frecuencia cardíaca da indicios de si hay alguna posible complicación, que habitualmente las complicaciones son precedidas de un mayor tono simpático. También se ha usado y se está usando como una herramienta de evaluar la adaptación a la altura geográfica. También para predecir cuál va a ser la posibilidad de un buen sueño nocturno. Mientras la persona esté con un tono que se llama parasimpático más alto o vagal, es más probable que duerma mejor. También se ha usado la HRV como un aporte para el manejo de los microsueños, que es un tema bien importante. Y en general, como un cierre de este tema, quería mencionar que se considera la forma de evaluar la fatiga a través de un modelo integrativo. No es solo el sistema nervioso central a través de la corteza prefrontal que se altera, sino que también el sistema nervioso autónomo, que lo puedo detectar a través del tono autonómico por la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En otras palabras, es de alguna manera, por lo tanto, una alteración funcional de la corteza que la puedo evaluar por un electroencefalograma o a través de un test cognitivo, y tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ahora le voy a contar brevemente algunos de los temas que tenemos como experiencia nosotros, y la forma de abordar la fatiga es plantearnos un objetivo a corto plazo. Yo creo que cuando uno dice voy a hacer un programa de la fatiga, yo digo, tengo un objetivo bien concreto, que es prevenir el error humano, manteniendo el nivel de alerta, prevenir eventos agudos, menos incidentes y accidentes. Pero eso no debe dejar de lado una mirada
de que yo tengo que preservar en el tiempo una buena calidad de vida a través de mantener una adecuada función cerebral, es decir, idealmente menos episodios de fatiga, una buena salud cardiovascular, controles adecuados, funciones metabólicas adecuadas. Es decir, en otras palabras, no basta con el control a corto plazo, sino que también hay que poner objetivos en los cuales los programas de la fatiga tienen que tener, lógicamente, estar integrados a la salud general. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay mediciones que se pueden hacer. Puede ser una medición preventiva, como les mencionaba yo, o puede ser también una medición complementaria reactiva, que se puede hacer haciendo una detección de microsueños o evidencias objetivas de fatiga. Pueden ser complementarias. Hay que tener programas de cómo voy a manejar, cómo voy a controlar cuando aparezca la fatiga. No basta con medir y detectar, tengo que saber cómo voy a corregir, con qué parámetros, en qué forma. Tengo que definir cuál es el seguimiento, qué voy a hacer con los casos que salen fatigados y generar educación tanto al trabajador como a la familia. En otras palabras, un programa de la fatiga, aparte de lo que hay que mirar en el corto y largo plazo, también hay que ver que sea integral en su manera de abordarlo. Lo mismo, hablando del largo plazo, significa que hay que intentar cambiar, lógicamente, los estilos de vida a través de la dieta, ejercicio, manejo del estrés. También aquí les muestro brevemente, como estamos hablando de nuestra experiencia, nosotros hacemos una evaluación al inicio de la jornada con un equipamiento que se pone en terreno en 2 minutos de evaluación. Tenemos una herramienta de seguimiento posterior que está vinculada, digamos, en el fondo con sus valores para que sea también un elemento cognitivo inicial para seguirlo, además de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y en el fondo la idea es medir la fatiga de manera objetiva, porque veíamos que la percepción de la fatiga que la persona tiene no es la adecuada. Hay que evaluar cognitivamente la posibilidad de incluir la HRV y tener apoyos de gestión y tecnología. Esta es la forma de abordarlo. También, cuando hablamos de corrección, hay que tener también protocolos, que podemos entrar en algún detalle después, pero fundamentalmente el reposo, la cafeína, la terapia lumínica, la relajación, el ejercicio, la hidratación, habitualmente en una fase de relajación seguida por una fase de activación. Lo mismo, una sincronización circadiana, que la persona se exponga a la luz en la mañana, y eso va asociado a evitar la luz artificial y no tener alimentación en horas inadecuadas, a generar una mayor adaptación de la persona al funcionamiento circadiano. Y también, muy importante, habitualmente en los programas de la fatiga lo hacemos con apoyo de enfermería, tenemos los casos que en general, yo diría en nuestra experiencia, es un porcentaje, a veces son 4, 5, 8% de los trabajadores. Uno tiene los trabajadores con fatiga recurrente y esos uno hace una entrevista de salud más en profundidad, algunos exámenes complementarios, a veces buscando algún trastorno del sueño o del ritmo circadiano, derivaciones a especialistas y educación, tanto en lo personal como en lo familiar. Una reseña breve de lo que hemos hecho desde el año 2013. Partimos trabajando con nuestro equipamiento, el Access Point, en la empresa Codelco, haciendo una medición objetiva. Publicamos esta experiencia y al mismo tiempo en la revista española Medicina del Trabajo, y al mismo tiempo la misma empresa Codelco en el año 2016, usando la tecnología nuestra, logró, como datos internos que ellos nos presentaron en internet, bajar los accidentes en la carretera de Codelco Teniente. Entonces, la verdad, esto es para mostrar cuál fue el inicio de nuestra experiencia. Posteriormente, el año pasado, presentamos en el Congreso Cobre de acá en Lima
la experiencia con el Access Point, juntando ya casi 500.000 evaluaciones en 12.000 trabajadores de 61 faenas. Y la verdad que los agrupamos, cada trabajador se le hizo una medición de la fatiga objetiva, pero antes, a todos, una medición del nivel de fatiga subjetiva a través del test San Perelli. Por lo tanto, hicimos esta matriz y encontramos, perdón, para volver atrás, encontramos en esta matriz que el grupo que tenía mayor niveles de fatiga y mayor, digamos, que salían más fatigados y con más riesgo, son los que, digamos, tenían fatiga objetiva, pero se sentían bien. En ese sentido, es el grupo que nosotros hemos llamado que tienen distrés o que tienen lo que hablábamos al inicio, el tema de la fatiga cognitiva. Por lo tanto, esta ceguera perceptiva ante la fatiga es lo que nos hace pensar que es muy relevante que se hagan mediciones objetivas, cualquiera de ellas que sea, digamos, en el sentido de tratar de ver su nivel de alerta, porque cuando hace un trabajador un cuestionario, cualquiera de nosotros, la percepción subjetiva de la fatiga va a estar determinada por factores motivacionales, factores de interocepción, que es cómo la persona siente su corporalidad interna, y los factores que se llaman de metacognición, que significa cómo pensamos acerca de nuestros pensamientos. La verdad es que la complejidad de la fatiga subjetiva, que tiene distintas dimensiones en su estructura, nos ha llevado, y haciendo esa experiencia que juntamos esa gran cantidad de trabajadores, que esta presencia de ceguera perceptiva, de no darse cuenta de que la autopercepción está alterada, que veíamos que era una característica tanto del alcohol como de la fatiga, es un elemento importante a considerar. Y aquí nada más que para mostrarles que publicamos en esta revista Frontiers la experiencia que tuvimos con la aplicación móvil. Y actualmente lo que estamos haciendo en una división en el norte de Chile, estamos haciendo una experiencia de mitigación de la fatiga con protocolos, con medición del nivel cognitivo, pero también con medición de electroencefalografía. En otras palabras, apuntando a que no solo es importante la medición, sino que también la corrección, que la hacemos también en terreno, pero ahora también en una unidad especializada, para acercarnos a un manejo integral. Ahora, como conclusiones o perspectivas generales, quizás lo importante del manejo integral, ¿verdad?, es tener, bueno, un equipo, ¿no es cierto?, profesional, dispositivos, tanto preventivos como reactivos, protocolos, seguimiento, gestión de casos, tecnología, cosas que, digamos, son parte de que todos los elementos tengan un soporte y haya una ficha clínica, además, que resguarde esta información, porque así uno puede tener un acceso más rápido a esto. La educación preventiva y los estilos de vida son fundamentales. Las pautas de mitigación para complicaciones a corto y largo plazo tenemos que definirlas. También los aspectos ambientales y ecológicos. Y el uso de la tecnología con mediciones objetivas, un programa integral y reportes periódicos. Y, bueno, más información está, esa es nuestra página web. Y también agrego bibliografía para que las puedo compartir para las personas que estén interesadas. Bueno, eso es lo que, digamos, les quería presentar, y si hay alguna duda, alguna cosa que quieran que conversemos. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí. Ya. Sí.
En inglés, por favor. No, no, no. No hay problema. Un tema muy interesante, el que nos han explicado. Diego, ¿tenemos preguntas? A ver, ahí viene. Bueno, del punto de vista, digamos, la pregunta se refiere al caso del accidente por fatiga. Volviendo a lo que conversábamos, creo que se hace muy importante tener un grupo, tener un programa de fatiga que puede tener varios elementos, que lógicamente la idea es que este programa de la fatiga y los trabajadores participantes en este programa tengan una estructura similar de información a la cual podamos acceder. Una puede ser que, por lo menos nosotros en la experiencia que tenemos, los trabajadores de la minería, sobre todo los conductores, se hacen un examen anual, que es el examen psicosensotécnico riguroso, que es un examen que contempla básicamente evaluaciones de un espectro de capacidades cognitivas y al mismo tiempo evaluación visual y auditiva. Y eso se hace todos los años como un complemento, no es lo mismo que se hace en la obtención de la licencia de conducir. Es un examen que se hace por sobre ese en forma anual, periódica. Por lo tanto, si uno tiene ese dato y tiene también los datos de salud, si hay alguna patología crónica, por ejemplo, de cardiovascular, si tiene un programa de fatiga en el cual uno tiene mediciones en algún momento y si en esas mediciones él ha estado con un nivel de fatiga alterada, ¿qué ha ocurrido? Es decir, yo diría que para responder, la sugerencia es tener un programa que por lo menos mantenga datos fundamentales acerca de los que están vinculados con el riesgo de fatiga a todos los trabajadores, de manera que sea lo primero que uno pueda tener frente a un accidente potencial. Eso me parece a mí que es algo importante y eso también implica un desafío. Muchas veces que la historia clínica, los datos, muchas veces existen pero desagregados. Es fundamental a veces tener como una ficha clínica enfocada a la fatiga y somnolencia, que no sea muy larga, pero que contenga ahí los datos de los exámenes que se ha hecho, de las derivaciones, se ha hecho alguna vez alguna polisomnografía, tiene apnea del sueño o no, tiene insomnio, tiene algún tema de enfermedades crónicas desde el punto de vista cardiovascular, etc. Creo que es muy importante y que queden también registrados datos referidos a incidentes o accidentes previos. Eso. Bueno, la pregunta es bien importante en el sentido de que cuando yo hacía la presentación decía que tiene que haber una evaluación al inicio de la actividad. El inicio de la actividad puede ser lógicamente en cualquier momento, en la mañana, en la tarde. Y también volvemos a lo mismo, creo yo que hay momentos y situaciones que son de mayor riesgo. Y muchas veces es importante hacer una medición puntual, pero también porque el nivel de fatiga, cuando nosotros lo detectamos, puede ser leve, moderado o severo. O sea, o está normal o tiene las otras opciones. La forma que lo abordamos nosotros es, cuando está moderado o severo, se hace un protocolo de corrección. Después de ese protocolo de corrección se vuelve a medir. Es decir, se hace la medición y la intervención también ahí mismo. Es decir, si la persona llega con un cierto nivel de fatiga y si la fatiga es leve, que para estos casos le ponemos un color amarillo, uno puede hacer un seguimiento. Pero si está en naranjo o rojo, que son los casos de más fatiga, uno hace una intervención, a veces en terreno, a veces en una unidad, y vuelve a medir. Y diría yo que eso sería como la recomendación. Hacer una evaluación, le vuelvo a repetir, objetiva,
porque la percepción de la persona, y lo hemos demostrado, no nosotros, también hemos verificado cosas que se habían detectado antes, la percepción no va de la mano, no es predictiva, no hay una relación directa. Por eso uno tiene que medir la fatiga de manera objetiva. Hay que medirlo porque también, al medirlo objetivamente, vamos a tener un valor contra el cual vamos digamos, a hacer un seguimiento. ¿Una más? Sí, es una buena pregunta. Digamos, uno la deuda de sueño, habitualmente uno la estima desde un paciente que tiene una deuda de sueño. Y cuando empieza uno a pensar que alguien tiene una deuda de sueño, primero a veces la persona, no sé, se debe tomar no sé, 6 cafés al día, por ejemplo. O sea, está tomando mucho café. Entonces, necesita estar con un nivel, porque yo les decía a ustedes que cuando la persona, el factor este del sueño, ese factor S, cuando uno está mucho tiempo despierto, empieza a aparecer el sueño, se empieza a acumular en el cerebro esto que se llama la adenosina, y el café lo que hace, bloquea eso y hace que uno se sienta mejor. Pero no desaparece el problema. Es decir, uno al tomar un café baja ese nivel de la adenosina, pero uno sigue requiriéndolo. Entonces, una sospecha, cuando uno hace una historia de la ingesta de café o de la calidad del sueño que tiene, hay también cuestionarios específicos para saber cómo es la higiene del sueño de la persona. Que hay un puntaje, todas estas cosas obviamente las podemos compartir ustedes si tienen interés. Entonces uno dice, tiene una mala higiene del sueño, toma mucho café, que también es parte de eso, y como les decía, cuando uno mide la alerta, cuando uno mide el nivel de alerta, lo que está midiendo es dos cosas, que les mostraba en el gráfico. Si yo mido el nivel de alerta, estoy viendo cuál es la presión de sueño que tiene para dormir y cuál es su nivel circadiano de la alerta. Estas dos cosas, cuando mido la alerta, es lo más cercano a tener una idea de si tiene una deuda de sueño o no. No va por el lado de medir el sueño, sino que del impacto que tiene el sueño en la alerta, porque hay diferentes susceptibilidades. Hay personas que tienen distintas susceptibilidades, pero respondiendo la pregunta sería, como les decía, viendo un poco la historia de él en cuanto a la ingesta de café, en cuanto a la higiene del sueño y midiendo el nivel de alerta en forma repetida para ver una tendencia. Un fuerte aplauso para el doctor Héctor.